Seguimos en Weekend Año Electoral. Este año vamos a estar con políticos. Justamente tenemos en esta persona una mezcla de político y economista, por lo tanto vamos a hacer unas preguntas más que interesantes. Es un referente del Frente Patria Grande, joven, 36, 37 años. Bienvenido, Itay Hackman. ¿Cómo andás? Muy bien, che. Bueno, buenas tus elecciones en la ciudad de Buenos Aires, me parece que eso te posicionó. Estás cerca de Máximo Kirchner, de Recalde. ¿Va por ahí las alianzas electorales de ustedes? Sí, en primer lugar, nosotros armamos el Frente Patria Grande el año pasado como un espacio nacional que tuvo que ver muy fuertemente en ese momento con la defensa de Cristina frente a lo que pensamos que era un intento de proscripción parecido a lo que se hizo en Brasil. Luego pasamos a plantear la necesidad de construir un gran frente patriótico, que creo que hoy ya está prácticamente, ¿no? Definido. Digamos, cocinándose los últimos detalles, con la sorpresa de la fórmula. Y en la Ciudad de Buenos Aires, efectivamente, trabajando con lo que es el espacio de unidad ciudadana en términos generales, como si querés, como el lazo más de confianza, con los sectores con los que venimos teniendo más coincidencias políticas, a pesar de que nosotros no fuimos parte del gobierno anterior. Claro. ¿No? Pero creo que el espacio de unidad ciudadana y la figura de Cristina es el espacio que, digamos, tuvo una oposición más consecuente y más frontal a lo que fueron todas las políticas que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, vos, de ideología de izquierda. Sí. ¿Sí? Alberto Fernández es una señal hacia los mercados de alguna forma, y sos economista, también se puede interpretar de esa manera. Hay gente que lo entiende y hay gente que no. Yo creo que Cristina da un paso atrás para mostrar eso. No sé vos cómo lo interpretás, porque en base a tu ideología también. Ideología y formación, son dos cosas que tal vez... Yo creo que Alberto Fernández es un político de raza, ¿no? Y su principal virtud creo que es la capacidad de diálogo con sectores muy diversos. De la política, de sectores sociales, del empresariado, digamos, ¿no? Y me parece que la apuesta de Cristina, más que con un cálculo electoral, tuvo que ver con imaginar cuáles iban a ser las condiciones, o van a ser las condiciones, en las cuales va a asumir el nuevo gobierno. Con una economía absolutamente desestabilizada, ¿no? Con una enorme fragilidad financiera, con un dólar que de un día para el otro se puede disparar, con capitales que entran y salen del país de manera absolutamente desregulada, todo resultado de la política de Macri, con una deuda externa que es una pesadísima herencia. Y en ese contexto, para sacar a la Argentina de esa situación de emergencia, creo que ella evalúa que hace falta un gran consenso político y social. Y me parece que evalúa que Alberto puede ser la figura que pueda ser capaz de generar esa articulación. ¿Sí? Y de ese lugar me parece una decisión inteligente. Lo cual no significa que en ese gobierno, que se va a construir a partir del 10 de diciembre, va a ser un gobierno muy diverso, heterogéneo, Claro, con sectores ideológicamente con diferencias, con intereses. A ver, son de la izquierda dura, digo, la izquierda lo que nunca tuvo es esto de amalgamarse y tener una figura central, digo, salvo hay que arrastrarse en el tiempo, pero tienen esos quiebres ideológicos tal vez que, digo, no sé si es parte de entender el mundo desde otro lado, pero no sé, al ser economista creo que vos también entendés cómo funciona el mercado, claro. ¿no? No se puede ser tan rígido en algunos conceptos, o por lo menos, digo, para poder gobernar, para poder acercarte a la gente. No, a ver, nosotros venimos de una formación de izquierda, pero de una izquierda que busca encontrarse con el pueblo argentino, que tiene un acervo de historia, de identidades, fundamentalmente impregnada por lo que ha sido la historia del peronismo, pero también de otras raíces, del humanismo cristiano. Nosotros convergemos en el Frente Patria Grande con Juan Grabois, que es un hombre identificado principalmente con el Papa Francisco, y vos podés decir, no, bueno, pero ¿qué hace la izquierda con eso? Bueno, nosotros creemos que la construcción política tiene que ser muy plural, muy diversa, y que tenemos que evitar ese lugar común, y yo creo negativo, en que muchas veces se ponen sectores de la izquierda, que es una suerte de pedantería, de pretender moldear a la sociedad de acuerdo a las concepciones ideológicas que uno tiene, ¿no? Eso pasa, ese es un pecado, me parece, ¿no? Durante mucho tiempo. Y por supuesto uno busca transformar la realidad. Unos muestran por un lado, por la derecha, que no tiene ideología, y la izquierda, cuando es poder, es como que la ideología a veces sobrepasa lo pragmático. Sí. Y no hay que confundir ideología con dogma, porque uno defiende principios,
valores. Vos decís izquierda y derecha. ¿Qué significa? Bueno, en la Revolución Francesa, ¿no?, los representantes en las famosas asambleas, los que defendían al pueblo se ubicaron a la izquierda y los que defendían a los sectores privilegiados se ubicaron a la derecha. Y de ahí viene izquierda y derecha. Entonces, después se le ponen un montón de condimentos. Sí. Pero para mí es tan simple como decir, ¿vos defendés los intereses del pueblo o defendés los intereses de los privilegiados? Bueno, es tan simple como eso. Ahora, vos tampoco vas por la tercera vía. Leí alguno de tus tweets que decís, ¿vamos por acá o allá? No hay la ancha avenida del medio, ¿no crees en eso? Sí, que hoy es... O angosta. Angosta. O cada vez menos dirigente. Una calle, un pasaje, podríamos decir, ¿no? De una sola mano. Pero es interesante pensar por qué pasó eso. A ver. ¿No? Porque por momentos parecía que podía surgir una opción en el medio, que diga, bueno, yo no soy ni este, y hasta muchos sectores, analistas políticos, periodistas, dirigentes, decían, puede funcionar. ¿Por qué no funcionó? Porque esa polarización entre lo que representa Macri y Cristina no era una construcción caprichosa, no era una construcción artificial, mediática, sino que reflejaba realmente dos sectores políticos que representaban genuinamente una porción de la sociedad argentina. Muchos creían que, por ejemplo, Cristina, cuando quedó aislada, salieron algunos escándalos de corrupción, los propios sectores del peronismo le empezaron a soltar la mano, decían, ya está, Cristina es un muerto político, es el pasado. Y sin embargo, se mantenía, y se mantenía, y se mantenía. Sí. Y vos haces ¿por qué? Porque representa genuinamente un sector de la sociedad. Te puede gustar o no gustar, eso es otra discusión. Sí. Representa. Y Macri representa. Por eso Macri tampoco, a pesar del desastre que es la Argentina, haces una encuesta y no te da 5%. Pelea, o 10%. Sí. Porque hay un sector de la población que se siente identificado. Pero esa avenida. Y los del medio no representan a nadie. Pero es un 40% que te termina de definir una elección. Por supuesto. ¿Hacia dónde va el destino del país? Lo elige esa gente. Esa gente. Pero que esa gente no la representan las terceras vías. En todo caso, esa gente no se siente identificada del todo con ninguno de los dos polos. Pero no la vuelve automáticamente a identificarse con alguien que se para en el medio. Por eso el sector del medio no logra consolidarse. Bueno, también había una mezcla de muchas personas con diferente ideología. Y, a ver, digo, para mí es importante, aunque Carrió en algún momento dijo las ideologías no existen, salí a la calle y existe y está en cualquier decisión, en la gente, como dices uno y el otro, existe todavía. Existe y la ideología hay que sacarle por eso esa carga que tiene esa palabra, ¿no? Que para mucha gente por ahí. Sí. Son valores. ¿Qué valores defendés? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿No? ¿Defendés, por ejemplo, el ahorro argentino? ¿Crees que hay que cuidar las fuentes de divisas, los dólares en Argentina? ¿Que no hay que conceder a cualquier presión que venga de afuera, por ejemplo, ahora del Fondo Monetario Internacional que estamos discutiendo, sin una perspectiva más de soberanía o no? ¿Crees que la política debe ser fundamentalmente, tiene que tener como destinatario principal a los sectores más humildes, a tratar de generar más igualdad, ¿no? Menos contraste y diferencia social? Bueno, son principios, son valores, y eso después se transforma en políticas concretas. Ahora, ¿y por qué eso tiene que estar de un lado y de otro, enfrentado? El empresario genera empleo, invierte, y el obrero labura, trabaja. Cada uno tiene su esencia, ¿no? Pero en el medio, no sé, yo te tiro, por ahí es un bombazo, por ahí te molesta. Están los sindicatos que juegan también a esa visión. Más allá que defienden, necesitan que estén enfrentados estas dos porciones de la sociedad. A ver, yo creo que nos ponemos más teóricos y filosóficos, ¿no? Hay un conflicto de intereses que es inherente a la sociedad, ¿no? En el momento en que vos tenés una relación en donde, naturalmente, el trabajador quiere ganar lo más posible, quiere tener las mejores condiciones de laburo, y el empresario quiere ganar lo más posible, y hay un conflicto de intereses, ¿no? Y el Estado, una de sus funciones es justamente ser mediador en ese conflicto de intereses. Los sindicatos existen porque son una herramienta formidable de los trabajadores para defender sus intereses. Cuando no existían los sindicatos, cada trabajador se tenía que valer por sí mismo. Y en esa relación de conflicto de intereses siempre hay que tener en cuenta que no es una relación de iguales, es una relación asimétrica, porque naturalmente no tiene el mismo poder. Lógico, el trabajador, que depende del empresario, de su patrón, que al revés. Ahora, también hay que distinguir, porque ni la clase trabajadora ni el empresariado es una unidad homogénea, ¿no? Es decir, el empresario. Claro, por eso, sí. El
comerciante que tiene un negocio acá enfrente o el que tiene una pyme que ahora se está fundiendo no es lo mismo que una multinacional que tiene poder de lobby. Claro, o que a lo mejor, o un gran terrateniente. Entonces, también hay que concretizar más de quién hablamos cuando hablamos de el empresario o los empresarios, porque hay realidades muy distintas. Probablemente los intereses del pequeño empresario, pyme, o del comerciante tengan más que ver con lo de los trabajadores. Estoy de acuerdo. Que con el del dueño de la multinacional. Ahora, ¿y la clase media qué pasa? ¿Se equivoca en esos momentos cuando está bien? ¿Se cree que es empresario? Bueno, ¿No sabe discernir si es empresario? ¿Si es un tipo, un líder de una pyme de 50, 20, 30 tipos? Es un tema. Porque eso podemos debatir largo y tendido. Para otra charla da hablar de nuestra clase media. Sí, Arturo Jauretche tenía una frase sobre la clase media que decía: la clase media cuando está bien vota mal y cuando está mal vota bien, ¿no? Que es una fatalidad horrible. Yo no creo que sea así, o por lo menos aspiro a que no sea así, porque si no siempre uno está condenado a que los gobiernos que generan clase media y que mejoran las condiciones de vida de clase media, después esa clase media termine votando. Rechazándolos. Pero yo creo que hay una cuestión ideológica o política, o algunos lo llaman batalla cultural, ¿no? Que es muy importante, porque muchos sectores, por ejemplo pymes, que les fue muy bien durante el periodo anterior, votaron a Macri, ¿no? Hoy están fundidos. Algunos dicen, che, nos equivocamos, y otros, incluso a pesar de que están fundiendo, siguen apostando y votando a este gobierno. ¿Y cómo se explica eso? A ver, mi pequeña explicación, no sé si cuál es la tuya, pero digo, ese voto contra la corrupción, Sí. esa ética que tiene la clase media de alguna forma, ese deber ser, creo que es el que... Y también, yo también creo, que en la última etapa de Cristina no ganarán lo mismo que ganaban antes. Sí, a ver, por un lado, el macrismo hizo una campaña donde básicamente le decía a cada sector lo que quería escuchar, ¿no? A los jubilados le iba a dar el 82% móvil, a los sectores populares no le iba a sacar ningún plan social, a los empresarios le iba hasta bajar los impuestos, a los trabajadores que pagaban a las ganancias le iba a sacar el impuesto a las ganancias, es decir, era... ¿no? Era, Sí. Todos iban a... Bueno, obviamente no pasó nada de eso, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, bueno, fueron engañados, votaron creyendo que iban a vivir mejor. Pero también hay una idea muy fuerte que contrapone esto que vos decís, ¿no? Se supone que los gobiernos populares, nacionales populares, peronistas, como lo quieras llamar, son gobiernos que tienden a ciertos rasgos autoritarios y a la corrupción, y los gobiernos liberales tienen menos sensibilidad social, pero son más republicanos, cuidan las instituciones. Y yo la verdad que invito a la gente a revisar si eso en la historia argentina, durante toda la historia, yo soy docente de Historia Económica Argentina, entonces trabajo mucho este tema, incluso en la historia reciente ha sido así. ¿En qué gobiernos se conquistaron, por ejemplo, más derechos civiles y republicanos que tanto le preocupan a la clase media? Por ejemplo, el divorcio, el voto femenino, o más recientemente, el voto a los jóvenes, el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, esas reivindicaciones que supuestamente son liberales y republicanas se conquistaron en gobiernos populares o populistas, digamos, ¿no? Sí. Y en gobiernos supuestamente republicanos, en la historia argentina, en nombre de la libertad y la democracia, en la Argentina se ha fusilado, bombardeado la Plaza de Mayo, secuestrado y desaparecido personas, ¿no? Presos políticos. Entonces, invito a revisar si esa contraposición entre justicia social por un lado y democracia y libertad del otro se ajusta realmente a la historia argentina y a la historia reciente. Y por último, vamos a economía un poco. ¿Es sostenible un gasto tan importante en el PBI, en el gasto social? Estamos hablando de un 30 y pico % de jubilaciones, AUH, que creo que es lo mejor que se hizo en el último tiempo, porque es donde más cerca se llega del necesitado. Sí. Creo que hay un estudio de la ONU que dice que el 80% de la AUH cumple con su función, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo es sostenible un Estado con esto? Porque también del otro lado tenés el tipo que paga los impuestos y también le duele. Sí, yo comparto que hay que discutir una reforma tributaria, ¿no? Que no es solamente cuánto es la recaudación o lo que se llama la presión tributaria. Se hace una cuenta muy fácil, que es
recaudación sobre PBI. Entonces te dicen, en la Argentina la presión tributaria es de 40%. Sí. Que está muy bien esa cuenta, pero es más que discutir cuánto es, hay que discutir qué impuestos se pagan, quiénes pagan los impuestos y cuánto pagan, ¿no? Porque en Argentina tenemos un sistema tributario realmente bastante inequitativo. Y hasta tramposo en algunas situaciones, ¿no? Ingresos brutos, bueno, estamos hablando, el impuesto al cheque. Exacto. Tenemos por un lado cuestiones distorsivas, tenemos un impuesto al consumo que pagan todos por igual, Sí. que es un problema y que es alto, 21% de IVA. Tenemos en los impuestos a las ganancias problemas con las escalas, No es categoría. ¿no? Es decir, una cosa es una pyme, otra cosa es una gran empresa. Lo mismo con las cargas sociales, ¿no? Muchos pymes dicen, es muy caro poner en blanco un trabajador. Bueno, pero tenemos que buscar una manera en la cual para la pyme no sea tan caro, pero los que pueden, las grandes, paguen más. Entonces, a mí no me preocupa tanto la magnitud, sino cómo se recauda. Y lo mismo respecto al gasto. ¿Qué es lo que más aumentó en estos años de gasto? Bueno, sí, estás hablando de la referencia que hizo Cristina también de los planes. Sí, pero primero eso, ¿no? También una invitación a revisar ciertos sentidos comunes que hablábamos antes, ¿no? Los gobiernos populistas son planeros y los gobiernos liberales fomentan la iniciativa privada. Bueno, hay más, les doy una mala noticia. En los gobiernos liberales hay más planes. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos laburo y por lo tanto hace falta más la asistencia del Estado. Pero aparte, lo que más creció en la Argentina, que cuando se habla de gasto no se habla, son los pagos de intereses de deuda Bueno, eso externa. sí, no, eso está claro. Eso sí, es sí. plata, ¿eh? Eso es plata Es un de los fútbol impuestos. Es un fútbol para todos los días estamos pagando. Exactamente. Entonces, porque acá la trampa fue decir, venimos a bajar el gasto público. Venimos a bajar el déficit fiscal. Una parte. Lo que se llama en economía el déficit primario, que es impuestos menos gasto. Pero mientras que bajaban el gasto para achicar el déficit, aumentaba sideralmente otro gasto, que hoy es muy importante en la Argentina, que es el gasto en pago de intereses de deuda, y que, perdón la referencia a la historia, pero esto ya nos pasó y me parece que a lo mejor la mejor manera de entenderlo es acordándonos de lo que nos pasó hace poco. Cuando vos entras en un circuito de endeudamiento, en la cual te endeudás permanentemente y además esos dólares se van del país, como está pasando ahora con la fuga de capitales, cada año que pasa, y la carga de esa deuda sobre tu presupuesto es más grande. La famosa crisis del 2001 fue una crisis, entre otras cosas, de deuda externa. Yo me acuerdo un titular del diario Clarín del año 2000, que la noticia era: los pagos de interés de deuda externa superan el 20% del presupuesto nacional. El Estado pagaba más en intereses de deuda que en sueldos de empleados públicos. Sí, es como una pyme fundiéndose, cambiando cheque todos los días. Exacto. Estamos en ese contexto. Entonces, el problema no es el gasto solamente, sino discutir en qué se gasta. Y hoy, uno de los principales factores que nos está complicando el equilibrio justamente en los recursos es la magnitud del endeudamiento. Es una de las, te diría, las principales cosas que tiene que encarar el próximo gobierno. Bueno, ahí se va a poner difícil la cosa, porque estás hablando, no hay más, no podemos pedir más plata afuera, No. y con lo nuestro, ¿qué vamos a hacer, no? Sí. Bueno, es un punto Sí. tal vez a debatir, a charlar, ¿no? Porque digo, eso nos va a condicionar mucho, lo que seamos en nuestros mínimo 4 años. La Argentina tiene que volver a crecer, digamos, ¿no? La clave para poder asumir con todos los compromisos que hay, eventualmente ir equilibrando gastos y recaudación, que igualmente es toda una discusión, ¿no? Sobre cuáles son los márgenes de déficit fiscal que podés tener, porque también acá hay otro mito. El déficit fiscal, la gran mayoría de los países y las economías del mundo, incluyendo las economías desarrolladas y el primer mundo que tanto suelen admirarse, muchas de ellas funcionan con déficit fiscal. Sí, digamos, sí, ¿no? sí. El tema es la producción. Vos Una sabés cosa es tener que déficit tú- fiscal cuando vos estás en recesión y endeudándote del país, y otra cosa cuando estás creciendo, Claro, ¿no? bueno, eso y O mejorando las condiciones de vida de la Lo gente. anticíclico esto de que lo utilizan, el gasto o el déficit para mejorar la situación, está bien, eso existe. Acá vos tuviste una combinación letal, Sí. porque por un lado hiciste una política de ajuste fiscal, por otro lado tuviste una política de tarifazos brutal, por otro lado tuviste salarios por debajo de la inflación, paritarias por debajo de la inflación. Entonces, la combinación de todo eso genera esta situación. Una cosa que vos le pidas a la gente, che, tenemos que bajar el gasto,
y por lo tanto vas a tener que pagar más tarifas, pero tus salarios están creciendo. Claro. Entonces vos podés decir, bueno, sí, la verdad que el tarifazo es fuerte, pero como mis ingresos me permiten pagarlo. Y otra cosa es que al mismo tiempo que te pido que pagues el tarifazo, te estoy bajando el sueldo. Entonces, la combinación de eso, ¿cuál es? Y obviamente la gente perdió poder adquisitivo, casi 20% en estos 4 años, que es un montón. Es como, cuando nosotros hablamos de números, a veces cuesta bajar la tierra, pero cuando hablamos de la pérdida de poder adquisitivo en estos 3 años y medio de gobierno de Macri fue 18%. ¿Cuánto es eso? Es como si yo por año te sacara 2 meses del sueldo. ¿No? De lo que ganabas en el 2015, 2 meses no cobras. Abril y septiembre. Lo que sea. Es un montón. O sea, lo que la gente tuvo que soportar en esos 4 años es que le saquen 2 meses de sueldo al año. Entonces, obviamente la consecuencia es que aumenta la pobreza, que hay más hambre. Sumalo a eso, a lo que la gente que perdió el laburo. Y a un clima además de temor. Porque hoy, fíjate qué paradójico. Cristina hablaba del tema de el desorden, ¿no? Que generó, ¿no? Y muchos las cuestionaban porque la idea de orden es una idea supuestamente ¿no? más vinculada. Orden y progreso, sí, vamos a hablar. Bueno, pero fíjate cómo esta gente generó un caos tan grande que nadie hoy tiene presibilidad hacia adelante. Y sobre todo los jóvenes, que es lo que también a mí me interesa, incluso en la campaña electoral, trabajar, ¿no? La juventud. El que tuvo la posibilidad de hacer una carrera universitaria, hoy no se puede imaginar trabajando, desarrollándola. Porque el CONICET está vaciándose, porque no hay becas de investigación. El pibe que no tuvo la posibilidad de estudiar en la universidad y que sale a laburar de lo que sea, está manejando una bicicleta con una caja atrás, laburando por 2 mangos. No hay perspectiva de futuro. Nadie hoy se puede imaginar a mediano plazo en la Argentina un proyecto de vida. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Nosotros necesitamos recuperar ese futuro. Bueno, Itaí, gracias por venir. Y bueno, en el año también te vamos a invitar, así seguimos charlando. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, seguimos en Weekend.